Jorge Álvarez Maynés, conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de DayNews. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, Lucía. Gracias por la oportunidad. Primero que Efectivamente. todo, No, no. preguntarle, diputado, si el gobierno ha tenido alguna reacción a la masiva movilización de ayer. Bueno, justo en estos momentos está comenzando acá la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Él todos los días por las mañanas fija posicionamientos. Seguramente la mayor parte de esta conferencia mañanera tratará sobre esta manifestación. Él ha descalificado constantemente cualquier manifestación ciudadana. Todo el tiempo la circunscribe a una lucha de clases, a una guerra en su contra, y creo que es previsible que el presidente va a descalificar esta manifestación. La trata de vincular, incluso de manera irresponsable ha llegado a vincular este tipo de manifestaciones al crimen organizado. Creo que no es muy importante en México, la verdad, Lucía, lo que diga el presidente sobre esta manifestación, porque él ha dejado muy clara su postura. Perfecto. ¿Y quién entonces se hará cargo de las dudas que hay respecto de estas reformas que pretenden cambiar el sistema electoral mexicano? Escuchábamos recién en la nota a un politólogo diciendo es más lo que preocupa que lo positivo de la reforma. ¿Qué es lo que preocupa? Así es, en la pantalla veía yo a Javier Aparicio, es un académico muy respetado del CIDE, que por supuesto que además tiene acreditada la imparcialidad. Lo que preocupa es la captura del árbitro electoral. Lucía, México, como muchos países en América Latina, tardó mucho en quitarle el control de los procesos electorales al gobierno. En el caso de México, creo que es una de las cosas que con mayor ejemplaridad se hicieron en décadas pasadas, y ahora el gobierno quiere volver a tener el control de los procesos electorales con el pretexto muy parecido a lo que se dice, por ejemplo, en Argentina con las PASO, de tener recortes y poder dedicar ese dinero a otros fines. Me parece que cuando tú analizas el monto total de lo recortado, pues la verdad es que ni siquiera una de las obras que está haciendo hoy el presidente, ecocidas como el Tren Maya o como la refinería de Dos Bocas, se alcanzaría a financiar con 10 años del gasto en procesos electorales o 15 años que se puedan tener de ahorros. Me parece que es demagógico, pero bueno, cuando tú dices quién se hace cargo ahora de la discusión, en México justamente el motivo de la marcha era alertar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, que también ha intentado capturar el presidente López Obrador, pero apelar a que este Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, pueda anular esta reforma electoral que a unos meses, a unas semanas de que inicie el proceso electoral, pues le mete muchísima incertidumbre y falta de certeza a la renovación presidencial y del Congreso en México. Sí, además que invertir en democracia y transparencia, vaya que es importante también para la solidez de las instituciones de los países. ¿De qué manera esta reforma podría terminar con un instituto electoral capturado por el gobierno de turno? Se lo pregunto porque una cosa es decir, vamos a reducir el gasto, vamos a reducir la cantidad de personas que trabajan, pero por otro lado, las denuncias respecto de la falta de transparencia y falta de autonomía que derivarían de estas reformas. ¿De qué manera eso podría suceder? ¿Qué es lo que implica la reforma? Bueno, hay una de los logros objetivos que tiene la democracia mexicana. Sí creo que hay una crítica válida por el costo que eso ha implicado, pero una cosa que es incuestionable en México es que tenemos un conteo de votos impecable y que el mismo día de la elección de cualquier distrito, de cualquier estado, de cualquier, incluso de la presidencia de la República, tenemos un cálculo prácticamente exacto del resultado de la elección. Nosotros no nos vamos a dormir el día de la elección sin saber quién ganó, sin saber el resultado electoral. El mismo día por la noche tenemos ese cómputo que es, la verdad, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la democracia electoral mexicana, y es una de las cosas que están en riesgo. También el uso del padrón electoral de datos personales. Lo que ha venido haciendo el gobierno es construir un padrón de beneficiarios de programas sociales. Te digo, es muy parecido al fenómeno que se ha vivido en Argentina, que se ha vivido en Venezuela, que se ha vivido en Ecuador, que se ha vivido
en Bolivia. No es un asunto exclusivo de México y ni siquiera lo es de Latinoamérica. Y lo que está sucediendo también es una asfixia que se está poniendo a los medios de comunicación, es otro sinónimo paralelo, mientras el régimen, el gobierno desarrollan un sistema de propaganda de noticias falsas que le permite contrarrestar las posibilidades de información que tienen los ciudadanos. Es un esquema completo, autoritario, autocrático, que se está replicando en buena parte del mundo, que lo están haciendo fuerzas políticas de izquierda, de derecha, y que me parece que en todo el mundo vamos a estar viendo esta batalla ya no solamente entre distintas posiciones ideológicas, entre fuerzas políticas que nos autodenominemos de izquierda o quienes se autodenominen de derecha, sino entre quienes creemos en una democracia liberal y sus ventajas y quienes no. Y el presidente López Obrador abiertamente se ha colocado entre quienes no. Por eso su postura frente a la guerra en Ucrania, por eso acaba de entregar la condecoración más importante que entrega México al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Por eso ha venido generando una serie de posiciones en las que descalifica, desarticula a las organizaciones de la sociedad civil, y me parece que ese es el tono con el que vamos a entrar a la elección presidencial en México. Hay que decirlo también con una posición muy desgastada. Es un fenómeno que también ha pasado en Venezuela, en Argentina. No es que la oposición, por lo menos la que está en los partidos políticos, tenga un gran prestigio social en el país tampoco. Claro. De lo que usted habla, precisamente vamos a conversar en profundidad con el destacado académico, columnista y escritor mexicano Jorge Javier Romero en unos minutos, en relación a esto del desmantelamiento de las instituciones públicas, que el problema en México va más allá de lo que está pasando con la reforma del sistema electoral. Quisiera mostrar, no sé si la tenemos a mano, la portada de la revista The Atlantic en la semana pasada, en la que se hablaba precisamente de la palabra que usted menciona, autocracia, a la vuelta de la esquina. Al otro lado de la puerta, se referían al gobierno precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Ya vamos a avanzar sobre esa conversación, pero quisiera específicamente volver al tema de la reforma al sistema electoral. Usted señalaba recién, esto ya no se trata de partidos de oposición de derecha o de izquierda, sino que de quienes respetan y buscan una democracia transparente, la democracia liberal, ¿no es cierto?, donde además la alternancia de las posiciones políticas en un gobierno se ve de forma positiva también. Y se lo pregunto porque López Obrador, como usted ha señalado, ha dicho que quienes se oponen, desde el mundo del narcotráfico apoyando estas protestas, hasta por supuesto la oposición. Usted pertenece a un partido que es de centro izquierda, uno podría identificar las corrientes de AMLO tradicionalmente vinculadas a la izquierda, sin embargo, se oponen precisamente a esta reforma. O sea, ¿de qué manera, primero, esto ha logrado avanzar en el Congreso? Y segundo, ¿quiénes forman parte de la oposición a este cambio que se está realizando al sistema electoral? Sí, bueno, es uno de los inconvenientes que tenemos en América Latina. Si tú ves la historia de Chávez, incluso de propios personajes con los que yo tengo una simpatía política, como Mel Zelaya, no es que ellos hayan generado una identidad de izquierda progresista, sino que las circunstancias geopolíticas los fueron colocando ahí. López Obrador está en contra de la despenalización del aborto, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la sustitución de energías limpias, no cree necesariamente en la importancia de combatir el cambio climático. No creo que tenga un perfil progresista o de izquierda en los términos contemporáneos que lo vemos. Sin duda sí tiene una creencia nacionalista. Ha militarizado el ejercicio de la seguridad pública, ha desplegado, desapareció una policía civil y ha desplegado una policía militar de prácticamente 100,000 efectivos en todo el país. No creo que se pudiera acreditar que el gobierno que tiene México es un gobierno progresista o de izquierda bajo un análisis riguroso. Lo que creo que él ha abrazado es la posibilidad de eternizar, de relanzar un partido, un régimen de partido único como el que vivió México por mucho tiempo. Él cree que la única manera de hacerlo es haciendo esta simbiosis entre partido y gobierno, y por eso a lo que más atención dedica su gobierno es a la construcción de un partido que a través de los programas sociales, que a través del reparto de estos programas
que por supuesto también en eso no tiene una visión de izquierda. Nosotros creemos que estos programas deberían de ser derechos de las personas, deberían de constituir un estado de bienestar articulado. Él más bien tiene una lógica thatcheriana de entrega de efectivo, de depósito de estos programas, que además pues se hacen con opacidad, sin transparencia. Ahorita que hablabas de que no es cara la democracia ni la transparencia, también ha desmantelado el Sistema Nacional Anticorrupción, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y tiene ese entendimiento. Creo que en buena parte de las personas que hoy están haciendo oposición a López Obrador son personas justamente que vienen de la izquierda. En México, la construcción del Instituto Nacional Electoral está muy asociada a la lucha democrática desde la izquierda. Quien más exigió la necesidad de abrir el sistema político electoral mexicano, de ciudadanizarlo, de facilitar el acceso a la competencia electoral, fueron los partidos de izquierda. Yo vengo de una familia con su origen en el Partido Comunista Mexicano, y se luchó muchísimos años para que pudiera tener el Partido Comunista, luego los partidos socialistas, registro electoral, competencia. Incluso Jorge Javier Romero tiene también una trayectoria en ese espectro progresista, y me parece que lo que estamos viendo quienes vimos esa trayectoria es la implantación de un nuevo régimen autoritario por parte del presidente López Obrador. Diputado, sí. Usted ha señalado que la marcha de ayer tenía, entre otras, como misión el poder alertar al Tribunal Superior de Justicia y también al Tribunal Constitucional. Sin embargo, ¿de qué forma se puede confiar? Porque la realidad de lo que está pasando en México ha estado más oculta de lo que uno quisiera cuando se trata del desmantelamiento de instituciones civiles o de instituciones públicas. ¿De qué forma, y ante lo que usted nos está relatando, también es posible confiar en la autonomía que tenga hoy el Tribunal Constitucional o el sistema de justicia precisamente para bloquear todo el contexto en el que la reforma quiere avanzar? Bueno, sí, y además, Lucia, ¿de qué forma garantizar también que esas sentencias del tribunal se vayan a cumplir? Es un problema que hemos tenido en México. Nosotros hemos ganado varias batallas en los tribunales, en el Tribunal Constitucional en materia electoral, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno no ha hecho caso omiso de esas sentencias. El Tren Maya, esta gran obra ecocida en el sureste de México, es un ejemplo. Pero también lo es, por ejemplo, una lucha que tenemos a nivel internacional contra la prisión sin juicio, la prisión preventiva oficiosa, que es un modelo en México que ha encarcelado a 100,000 personas inocentes, o contra el arraigo domiciliario, que es una especie de secuestro legalizado. Eso ya logramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia contra estas dos figuras, y aún así el gobierno de México no reconoce, con todo y que somos parte de esos tratados internacionales. Aún así, la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe es alta por la gravedad y la claridad con la que estas reformas amenazan la democracia electoral. Tenemos experiencias en ambos sentidos de la Corte. También ha habido un intento por colonizarla por parte del gobierno de López Obrador, pero aún así hay una cantidad razonable de ministras y de ministros que han actuado con independencia, encabezados por la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que logró la presidencia pese al rechazo, a las críticas y a los ataques del presidente López Obrador, quien intentó imponer a una ministra que ha sido acusada de plagio. Plagio de tesis. En recientes semanas, y pese a eso, la ministra Norma Piña logró acceder a la presidencia de la Corte. Por eso hay una esperanza razonable de que la Corte pueda, si no revertir todo el daño que podría ocasionar esta reforma electoral, cuando menos matizarlo, y que tuviéramos una elección razonablemente democrática en el 2024. También quienes estamos en esta resistencia democrática en México entendemos que es una situación que hay que lograr de largo plazo. Sí hay un sector muy polarizado que tiene la fantasía siempre de anular al otro bloque en el próximo proceso electoral, pero creo que la mayoría estamos conscientes de que es una lucha que va a llevar varios años, y que la democracia pues es una situación por la que se lucha
todo el tiempo y por la que no debemos nunca de darla por sentado. Perfecto, muchas gracias, diputado del Congreso de la Unión, miembro del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, conversando sobre los detalles de la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que ha movilizado a miles en contra, lo veíamos ayer en el Zócalo. Y quedamos muy atentos y atentas a lo que pueda pasar efectivamente desde la Corte Suprema o desde el Tribunal Constitucional respecto de esta reforma en particular. Le agradecemos esta conversación, diputado. Gracias, Lucía. Buenos días. Buenos días.